Perfecto. Bueno, entonces comencemos. Bueno, muy buenos días a todos los telespectadores, docentes, neurocirujanos presentes y demás personal. Yo soy Simón, residente de segundo año. Hoy vamos a hablar acerca de los subdurales crónicos, crónicos agudizados principalmente, a pesar de que vamos a abordar todos los hematomas subdurales, hablar de su fisiopatología y de sus abordajes. Esta temática fue revisada por el doctor Oscar Romero junto a mi persona. Entonces comencemos. Básicamente les traigo este pequeño cronograma, un poco de historia, entender qué es el subdural, por qué se denominó así, qué teorías había, cuál es la definición de este que ha cambiado a lo largo del tiempo, epidemiología que va muy de la mano con la etiología y los factores de riesgo y la clínica. Esto va a hacer que los hematomas sean diferentes y tengan un comportamiento diferente, y eso es lo que a veces ha dificultado en gran parte su manejo, ¿cierto? La fisiopatología, que es importantísimo para entender todos estos tres fenómenos. ¿Qué tipos de abordajes tenemos quirúrgicos hasta la fecha? No trataremos de hablar mucho de la parte endovascular, que hay temas en desarrollo a pesar de esto. El resumen pues de la evidencia y unas pequeñas conclusiones. Entonces hablemos primero un poco de la historia. El hematoma subdural está descrito desde épocas muy antiguas. Los primeros registros es desde la edad de piedra, donde ellos decían que las personas que sufrían un hematoma subdural lo que tenían un demonio oscuro dentro de sí. Entonces cuando se hacía la trepanación, lo que ocurría es que salía ese demonio oscuro que correspondería a un hematoma subdural crónico, ¿cierto? Entonces esos fueron tal vez los primeros registros. Y ahí se empezó a hacer una revisión de la información, donde Trotter, que fue tal vez la primera persona en empezar a hablar de esto en forma, en 1914 saca un artículo hablando acerca de todo lo que había explicado Virchow, que realmente eran estudios de laboratorio, y hablaba de que era simplemente una paquimeningitis hemorrágica interna, pero se quedaba muy corto en la fisiopatología. Entonces, conforme fue avanzando el tiempo, Putman y Cushing trataron de modificar este concepto y finalmente con sus estudios, y Garner en 1932 empezaron a hablar algo de lo que se llamaba los fenómenos osmóticos o de atracción osmótica. Pero más adelante Solinger y Gross van a cambiar todo este fenómeno a otro concepto que también era osmótico, pero era fuerza de empuje, no atracción osmótica. Entonces, ¿qué nos decían para la época estas personas? Básicamente los siguientes conceptos. Primero, que no era claro por qué ocurría esta enfermedad, es decir, el evento entre el trauma, que era lo que normalmente se presentaba, y los síntomas eran muy tardíos, y eso era lo que le llamaba mucho la atención a todos estos expertos. Entonces Garner, junto con sus estudios y colaboradores, junto con la microscopía, empezó a encontrar en las disecciones unas neomembranas, unas nuevas membranas que salen en la dura madre, que más adelante entenderemos qué es lo que ocurre acá. Y estas neomembranas lo que hacían era una atracción osmótica, eso traía sangre y líquido cefalorraquídeo y hacía que se formara el hematoma subdural, pero no había como tal algo que soportara bien esto. Entonces, de ahí Gross con Solinger empezaron todas esas modificaciones poco a poco, y ya hablaron fue de la presión osmótica, que no era una atracción, sino que era sangre, hacía una presión sobre la dura y formaba estas neomembranas. Y eso se formaba era porque los eritrocitos eran lisados. Entonces, básicamente ellos se concentraban en la sangre. Entonces, todas esas teorías osmóticas se fueron lo que se empezó a aceptar durante el tiempo. Pero no había claro por qué ocurrían estos mecanismos osmóticos. Entonces, lo que empezó a generar debate y a tumbar esa teoría fue los estudios en animales, principalmente en gatos y perros, donde lo que hacían era inyectar sangre en el espacio subdural para tratar de reproducir el hematoma, pero no obtenían ese resultado, pasaba lo contrario, el hematoma se reabsorbía y el animal quedaba asintomático, ¿cierto? Que es como lo relataba. Entonces miremos acá cómo ellos intentaban reproducir eso a lo largo de la historia. Lo que hacían era inyectar la sangre y miren el comportamiento, el hematoma se coagulaba y poco a poco se iba reabsorbiendo independientemente de la cantidad de sangre, y lo realizaron repetidas veces. Aquí pues en este estudio hasta 107 perros se le realizó este estudio, y los hallazgos en microscopía electrónica no eran iguales a los que encontraban en el ser humano. Entonces seguía toda esa incertidumbre acerca de qué pasaba. Bueno, ya hacia la época moderna, y resumiendo pues la evidencia de todo lo que se evaluó con el doctor Romero, evaluamos alrededor de 15-20 artículos de solo fisiopatología, donde son amplios, son largos, inclusive hay algunas guías que hablan acerca de 70-80 páginas de toda esta información, de todo lo que se ha estudiado. Entonces de ahí comenzamos con la definición de un hematoma subdural. Básicamente
El hematoma subdural debe contener 3 componentes: fluidos, básicamente líquido cefalorraquídeo, sangre y productos de degradación. La sangre puede estar en estados diferentes, ¿cierto? Coagulada, en estado de transición o completamente embolizada, ¿cierto? Y esto debe estar obviamente inicialmente en la capa subaracnoidea, o sea, entre el aracnoides y la dura madre, porque vamos a ver que cuando se va cronificando, sobre todo cuando es un crónico agudizado, la localización anatómica es totalmente diferente. Y tiene una clasificación en tiempo: una etapa aguda, que es hasta los primeros 3 días, una subaguda hasta 21 días y la crónica mayor a 21 días. Esto se ve por los hallazgos tomográficos con respecto al parénquima cerebral. Eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, desde el punto de vista epidemiológico, la incidencia es ampliamente grande. ¿Por qué? Dependiendo del grupo de edad puede ser baja, que es más frecuente en jóvenes, ya que aquí las relaciones con trauma, mientras que en ancianos es una causa multifactorial, por lo cual se dispara la incidencia, y a veces esa causa multifactorial es difícil separarla como un factor de riesgo individual. El trauma es la etiología más frecuente. Cabe aclarar que debe ser trauma de alta energía, porque el trauma de baja energía se considera que es una causa multifactorial, ¿cierto? Entonces en los jóvenes sabemos trauma debe ser de alta energía, y en el anciano va a ser multifactorial, que más adelante entenderemos cuáles son los factores. Y obviamente aumenta con la edad, porque lo principal son las comorbilidades para el desarrollo de esta condición. Entonces a mayor edad, más comorbilidades, por lo cual mayor riesgo y mayor incidencia de la enfermedad. Entonces básicamente lo primero es clasificarlo, si es trauma o no, ¿cierto? Ya esto lo vamos a desglosar en las características clínicas, pero es muy importante saber que este hematoma tiene una alta mortalidad si no se lleva una intervención, ¿cierto? Especialmente en el contexto de trauma de alta energía, donde de cada 2 pacientes uno puede fallecer. A diferencia de que si se hace una adecuada intervención, sobreviven los del 80 al 90%. La recurrencia también es muy variable, depende de una serie de factores, puede ser tan baja como el 3% o tan alta como el 20%. Esto se debe a todos esos factores de fisiopatología que vamos a hablar con el tiempo. Y lo más importante es que la localización más frecuente es la frontotemporal. Esa localización es por el que se relaciona directamente con el trauma de alta energía. Entonces en la etiología, primero 2 grupos: trauma, todo lo que hablamos que sea alta energía, puede ser heridas de arma de fuego, accidentes, lesiones por vehículo, ¿cierto? Y las no traumáticas, que nos alcanza a abarcar todo lo que son coagulopatías, causas postquirúrgicas, de hipotensión intracraneal, por trauma, ¿cierto? Este trauma es maltrato infantil principalmente, o los ancianos que son maltratados en hogares geriátricos y hacen esos subdurales recurrentes. Y las espontáneas, que es lo más raro, y realmente ninguna enfermedad debe clasificarse de esta forma, ¿cierto? O de causa desconocida. Entonces, lo que más debemos desglosar son las causas no traumáticas, debido a que esto genera una serie de patologías ocultas que siempre deben estudiarse cuando hayan ciertas características clínicas, principalmente en la tomografía. Entonces, lo primero es un aneurisma intracraneal, que se genera una ruptura de un hematoma subdural. Se ve en el 10% de los pacientes con hematoma subdural, es decir, de cada 10 al menos uno puede tener un aneurisma oculto. ¿Cuáles son los aneurismas que más frecuentemente hacen esto? Los aneurismas de carótida interna y de comunicante anterior. Entonces, si hay un compromiso de esas cisternas anteriores, de la óptica, de la carotidia, de la lámina terminalis, con esa extensión subdural, buscar un aneurisma oculto, ya que el tratamiento no es directamente el subdural, sino el aneurisma. Ruptura de una arteria cortical, esto se ha reportado hasta en el 80% de los casos. Se debe a que hay una circulación anómala y aberrante arterial, por lo cual hay una arteria perforante que sangra por la movilidad cerebral cuando hay atrofia. Esto le gusta mucho la cerebral media y el valle silviano, entonces casi siempre se va a acompañar de una hemorragia subaracnoidea en este segmento, ¿cierto? Y normalmente son porque son arterias puente o vasos corticales puente, y el manejo sería idealmente cauterizarlos, ya que no tienen una circulación efectiva, solo resangran por esa condición. Las patologías hipertensivas se ven hasta el 6% de los casos. Básicamente es un hipertenso de larga data que lleve más de 10 años y que sea un hipertenso mal controlado. Ese paciente va a sangrar a repetición, va a repetir esos sangrados, por lo cual hay que ponerle mucha atención, y realmente el tratamiento de estos pacientes es controlar la hipertensión arterial, ¿cierto? Las neoplasias, esto es muy importante. Básicamente los que les gustan las meningitis, o sea, las leucemias y los carcinomas metastásicos, principalmente de mamas, que les hacen las paquimeningitis. Entonces, básicamente el problema de esto es que puede ser la primera manifestación del tumor. Entonces hay que revisar muy bien esa imagen, evaluar muy bien ese paciente, ya que
puede que tenga un origen bastante oscuro, bastante grave, y no hayamos caído en cuenta de que es un subdural que no tiene un manejo propio tradicional quirúrgico, ¿cierto? Trastornos hematológicos, este es tal vez el más letal de todos, principalmente dentro de todas las coagulopatías, aquellas que tienen un anticoagulante lúpico positivo, o sea, el lupus, la artritis reumatoidea, el síndrome antifosfolípido, porque este sangrado es muy difícil de controlar. Lo usual es que es un paciente que ya trae el diagnóstico, es menor de 18 años, que uno esperaría que se presente. Y en otras condiciones, pues se abarca como un grupo grande, que son anticoagulantes, trombolíticos, la angiopatía amiloide, las fístulas arterioverosas y el VIH en estado SIDA. De todos estos, realmente el que tiene mayor evidencia es la warfarina en una relación 40-1 del riesgo. Nos eleva mucho ese riesgo. Entonces, ya en cuanto a los factores de riesgo, hay que ir entendiendo por qué la edad es un factor, digamos, vinculado a otras condiciones, porque si cogemos la edad sola no sería un factor de riesgo. Entonces, conforme aumenta la edad, aumenta el riesgo. Entonces, el riesgo realmente empieza a los 55 años y se acelera después de los 70. Traumas y caídas, aquí puede ser trauma de alta energía o en los pacientes que tienen traumas a repetición, ¿cierto? Básicamente el que tiene problemas visuales, de movilidad, eso es más que todo en el anciano. Obviamente es más frecuente en los hombres, en una relación 2-1. ¿Eso a qué se debe? Pues obviamente el hombre trabaja con mayor riesgo y tiene más trauma. El uso de anticoagulantes y plaquetarios, esto se da a las comorbilidades por la edad. Ya sabemos que el rey es la warfarina en una relación 40-1. De resto, los otros están en debate y en estudio. La desnutrición es algo también es muy frecuente con el aumento de la edad del anciano, que ya no come, que tiene disminución en la movilidad, entonces se desnutre. Las hepatopatías y el alcoholismo también, el paciente que ha sido beber toda su vida, que ya tiene sus años y es una sobrecarga hepática por el consumo. Y aquí pues se le agrega también la encefalopatía urémica, que es una condición, y la atrofia cerebral, pues que va de la mano también con la desnutrición, con las hepatopatías, con el alcoholismo y la edad. Por eso separar los factores de riesgo es bastante difícil. Bueno, en cuanto a la clínica, entonces la clínica básicamente se va a dividir en 3 grupos o 3 hematomas, que es lo que se desarrolla poco a poco. Entonces, la más común y la que vemos con mayor frecuencia es la aguda, que es el paciente joven que sufre un trauma de alta energía y que se deteriora rápidamente por el efecto de masa. Ese paciente es porque no hay unos mecanismos adaptativos en la doctrina Monroe-Kelly por la velocidad de la instauración. Entonces es un paciente que se deteriora rápidamente. El hallazgo más usual en la tomografía es que hay hiperdensidad por la sangre, por el sangrado agudo. El subagudo crónico, ese es el más frecuente de los ancianos. Este es un paciente que no tiene un detonante claro, sufre un trauma leve más sus condiciones multifactoriales y el paciente se va deteriorando, ¿cierto? Es multicausal y los síntomas son difusos y tardíos. Normalmente el paciente se desorienta en espacio, pero su estado de alerta permanece en mayor medida intacto, ¿cierto? Hay una adaptación más adecuada a estos hematomas. Y ese es el que más miedo nos da, que es el crónico agudizado. Este es un trauma que puede empezar como de alta energía o de baja energía, pero el paciente normalmente inicia de forma asintomática y va a permanecer asintomático mucho más tiempo. El sangrado muchas veces no se va a detectar y aparece de forma más tardía. Normalmente el crónico aparece en 3 a 4 semanas. Este aparece en 7 semanas porque el efecto de masa se hace más tardío porque es un sangrado recurrente intermitente. Y este hematoma es mixto, o sea, tiene componentes de hipodensidad del crónico y de hiperdensidad del sangrado agudo, que eso lo vamos a ver, mientras que el crónico, como habéis dicho, es solo hipodenso, ¿cierto? Y tarda en promedio 3 a 4 semanas. Entonces aquí es el resumen de los 3 hematomas y de su evolución. Entonces el hematoma agudo es el que sufre el trauma, hace la coagulación, se ve hiperdenso y con el tiempo va resolviendo poco a poco mientras se reabsorbe. Después de que se reabsorbe, ya desaparece completamente y no hay ninguna secuela, excepto en el caso pues que requiramos intervenirlo, ¿cierto? El crónico es este segundo, es un hematoma que avanza lento, siempre tiende a estar hipodenso, rara vez hizo intenso y se va reabsorbiendo con el tiempo automáticamente y desaparece. Esta reabsorción simplemente es porque cuando comprime el encéfalo se aumenta la presión dentro del hematoma y esto colapsa los vasos que están sangrando, ¿cierto? Y el crónico agudizado es el más complejo porque puede tener este inicio o este inicio, ¿cierto? Inclusive acá lo ponen un punto en común. Y de ahí comienza a tener esas microhemorragias y se mantiene en este periodo. Sangra, nuevamente se empieza a embolizar la sangre y de acá madura y vuelve al punto inicial. Y de ahí vuelve y hace los microsangrados. Eso es porque hay unas membranas
inestables, frágiles, y eso es lo que facilita todos esos microsangrados y la recurrencia de esto. Entonces se mantiene en este círculo y ese es el que se nos va a cronificar y se nos va a deteriorar al paciente principalmente. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, que es lo que nos abarca hoy, lo vamos a resumir en 3 etapas. Una primera etapa, que es la inflamación. Esto requiere un detonante, casi siempre es el trauma o las causas multifactoriales, y se activa la fibrinolisis y la angiogénesis. Estas 2 etapas realmente ocurren simultáneamente y se le agrega nuevamente la inflamación por la destrucción de los vasos sanguíneos. Entonces es un círculo vicioso entre estas 3 condiciones, simplemente se requiere un detonante. ¿Qué pasa? Para yo hacer un subdural crónico agudizado, que es lo que más es peligroso y más nos interesa abarcar, es tener una predisposición genética y mecánica de enfermedades inflamatorias, como vamos a ver poco a poco. Y eso es lo que permite que la evolución de los hematomas sea diferente, ya que en general un agudo o un crónico, si no hay una predisposición, deben resolver espontáneamente, a menos de que requiera una intervención, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va a formar el hematoma? Entonces, primero tenemos el trauma o fenómenos de fragilidad vascular. La fragilidad vascular se debe a que es la atrofia cortical por las causas multifactoriales. El movimiento genera una destrucción o un daño de las venas puente. Esas venas puente, con ese movimiento constante, hacen microdesgarros y microsangrados mientras se va encapsulando el hematoma poco a poco. Entonces de ahí empieza un llanto, un goteo lento, y eso es lo que va a generar síntomas hasta que haga su efecto de masa. Y se va cronificando en un periodo de 4 a 7 semanas dependiendo del hematoma. Entonces el concepto inicialmente de solo sangre va desapareciendo, porque inicialmente sí se genera el sangrado, pero se van a hacer unas modificaciones en la dura madre, y esas modificaciones es lo que permite la cronificación del hematoma. Entonces ya conforme se instaura la inflamación, se genera un fenómeno de porosidad en una nueva capa de la dura madre, y ahí es donde empieza a ingresar el líquido cefalorraquídeo y los nuevos componentes inflamatorios. Entonces esto hace que se estimule más la angiogénesis y más la fibrinolisis, y empieza ese círculo vicioso. Entonces ahí es donde se habla de que hay un exudado, que realmente es ese fenómeno acumulativo del líquido y de la sangre, y es lo que se llamaba previamente como la meningitis exudativa por Virchow. La etiología tiene 3 orígenes, que pueden ser enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes o enfermedades infecciosas, pero finalmente es una vía única, que es la inflamación, ¿cierto? Bueno, en cuanto a las modificaciones estructurales, entonces la dura madre tiene que empezar a sufrir una serie de cambios para poder desarrollar esta enfermedad. Entonces, lo primero que yo voy a decir, este paciente va a ser una patología crónica agudizada, es que tenga una respuesta inflamatoria normal. ¿Y dónde lo voy a sospechar? En paciente que sea asmático o que tenga artritis reumatoidea. Entonces ese fenómeno inflamatorio va a afectar la dura madre y va a formar algo que se llama la dura empalizada, que va a desarrollar una capa de 2 funciones. Entonces la dura empalizada forma unas nuevas células que se llaman las células del borde dural, y eso es lo que va a permitir que crezca el hematoma, porque es lo que va a formar una tercera capa en la dura madre, y ahí se va a encapsular el hematoma. Entonces esa dura empalizada va a generar una angiogénesis que va a ser inefectiva e ineficaz, se va a fenestrar y se van a desgarrar los vasos sanguíneos, y eso es lo que explica por qué la sangre no se encuentra aislada, porque llegan componentes vasculares por otras zonas, sea inflamatorios y fibrinolíticos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Con esa disección de la dura madre y esa nueva capa, el espacio subaracnoideo después se va a hacer un espacio intradural, es decir, el hematoma se va a ubicar en una nueva zona anatómica, que es el espacio intradural, y ese encapsulamiento es lo que va a perpetuar el hematoma. Y esto solo lo hace el borde dural por un componente inflamatorio patológico. Entonces eso se llama la fisiopatología de la doble capa, para desarrollar ese espacio intradural. Entonces, para desarrollar esa doble capa, básicamente vamos a requerir varios factores patológicos, que es los que nos va a explicar por qué se desarrolla esa doble capa. Entonces lo primero es que tenemos precolágeno tipo 1 y 3. Hay muchas formas de precolágeno, pero estas 2 son las que se relacionan con el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos y de tortuosidad. ¿Qué quiere decir? Esto es lo que hace que el vaso crezca rápidamente, pero no sea estable. Entonces se va a volver tortuoso, se va a fenestrar porque no tiene un soporte adecuado de colágeno por las otras variantes del colágeno, y facilita su ruptura por sobrecarga y por estiramiento. El SMAD es básicamente un precursor de los precolágenos, que se encuentra elevado, y lo que hace es estimular que se eleven más estos factores, ¿cierto? Entonces, conforme se desarrolla esa nueva capa interna por todos estos fenómenos, esa membrana tiende a adherirse a lo que sería al aracnoides y generar lo que se llama la fusión dura-aracnoidea. Entonces vamos a encontrar 2 capas, una capa interna de soporte o no funcional. Esta capa interna sería la capa más externa y lo que tradicionalmente conocemos como la membrana dura aracnoidea.
Y la capa externa sería la capa más interna, que sería esa capa nueva, que sería una capa 1, o sea, una capa interna, más toda la parte inflamatoria con los capilares y los eventos fisiopatológicos. Entonces, aquí es donde la dura empieza a jugar ese papel, ese nuevo papel, y a modificar lo que es el sangrado. Entonces, miremos todos estos factores que tiene el hematoma subdural. Pues no vamos a hablar de todos, porque algunos solo están descritos que se encuentran elevados, pero es muy importante tenerlos en cuenta a la hora de enfocar estos pacientes. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí ya las venas pierden su papel, básicamente se colapsan por el mismo efecto de masa del hematoma subdural, y la neoangiogénesis hace que se genere un sangrado arterial, y eso es lo que va a perpetuar este fenómeno, ¿cierto? Pero a pesar de eso, pues hay muchos otros fenómenos inflamatorios. Entonces, el segundo paso es la fibrinolisis. La fibrinolisis es lo que permite que los nuevos vasos se desgarren, porque el hematoma sangra, se coagula, pero cuando se hace la fibrinolisis acelerada, se permite un nuevo resangrado. Esto expande, desgarra más los vasos, activa más la angiogénesis y permite perpetuar ese fenómeno. Entonces, es un fenómeno mixto de coagulación y fibrinolisis. ¿Qué va a pasar? Que la relación fibrinógeno-fibrina está altamente elevada, en una relación 20:1 con respecto a una persona sana, y eso es lo que acelera ese fenómeno. Entonces, digamos que la coagulación no es lo suficientemente efectiva, por lo cual resangra, porque los coágulos se desaparecen mucho más rápido, o el tiempo necesario para que se genere una cicatrización, y ahí se perpetúa este fenómeno. ¿Qué pasa? Obviamente dentro de la fibrinolisis hay otros factores, pero siempre es muy importante saber que hay una alteración genética o inflamatoria en la sangre. Esto globalmente aumenta el riesgo de sangrado en los pacientes, principalmente posoperatorio, lo eleva un 10%, entonces nos eleva en gran medida todos estos riesgos de sangrado, que es muy importante a la hora de los abordajes, ¿cierto? Y eso es lo que explica por qué se van generando densidades intermitentes en el nuevo hematoma, ¿cierto? Hay otros marcadores como el TPA y la trombohemoglobina que también están elevados, pero digamos que el principal papel es fibrinógeno y fibrina. Y la angiogénesis, que es el tercer paso, esto es muy importante, tenemos una serie de factores. Entonces, aquí intervienen las angiopoyetinas. Clásicamente tenemos la tipo 1 y la tipo 2. En los subdurales, sobre todo en los crónicos agudizados, va a predominar la tipo 2. La función de esta angiopoyetina es el crecimiento vascular acelerado y la fenestración de vasos. Y la angiopoyetina 1, que está deficiente, es la estabilización con colágeno. Entonces, realmente cuando se eleva esto, tenemos un hematoma subdural con vasos fenestrados y frágiles. ¿Qué le va a ayudar a la angiopoyetina 1? El factor de crecimiento endotelial vascular. Este patológicamente se encuentra elevado hasta 20 veces, entonces estimula la angiopoyetina 2. Y la prostaglandina E2 y los COX-2 también están elevados, por lo cual eso estimula este factor de crecimiento, ya que no hay fenómenos de regulación para este factor ni estos dos factores. Y finalmente, esa angiogénesis va de la mano con las metaloproteinasas que atraen las interleuquinas y las quimioquinas. Y todo ese fenómeno es lo que permite esa permeabilidad vascular y esos nuevos sangrados por desgarro y fenestración de los vasos. El último paso sería la inflamación, que realmente es la recirculación y el inicio del nuevo proceso para desarrollar ese nuevo microsangrado. Entonces, llegan todos los componentes inflamatorios, neutrófagos, linfocitos, macrófagos, pero lo principal es que llegan las interleuquinas y las quimioquinas, que son las que atraen más fenómenos inflamatorios y vasculares en esos vasos inefectivos. Y las interleuquinas, principalmente, son la 1, la 6, 8 y 10, que son las que se encuentran predominantemente elevadas. Entonces, el resumen de lo anterior es: tenemos un trauma, sea cualquiera su etiología multifactorial de baja energía o de alta energía. Se genera un fenómeno inflamatorio, esto desarrolla esa nueva membrana dural con sus factores procolágenos inefectivos, estimula los factores de angiogénesis que se van a desgarrar con el crecimiento del hematoma cuando éste se hace su fibrinolisis, hace que se acumulen nuevos vasos sanguíneos, nuevos eventos vasculares, y hace que termine de desarrollarse esa nueva membrana dural, y aquí se perpetúa y permite y recircula este círculo de la fisiopatología. Entonces, en una imagen, este sería el resumen: la capa interna, que sería la dura aracnoidea tradicional, que es la que estaría recostada sobre la tabla ósea, lo que sería el subdural crónico, que se ha ido encapsulando con el tiempo, y esa sería la capa externa o la capa del borde dural, que es la que va teniendo los fenómenos fibrinolíticos y angiogénicos para facilitar su expansión poco a poco, ¿cierto? Y eso es pues realmente el reflejo que veríamos en la tomografía: una membrana interna que es inefectiva y una membrana externa o del borde dural, que es la efectiva, que permite la expansión del hematoma. Aquí alcanzamos a ver pues las membranas y fenestraciones, que más adelante veremos en los enfoques quirúrgicos la utilidad de fenestrar estas membranas y de retirarlas. Entonces, frente a lo anterior,
nos surgen las siguientes preguntas. ¿Cuál es el mejor abordaje para los subdurales? ¿Qué técnicas puedo utilizar dependiendo del subdural? ¿Cuándo intervengo el paciente y cuándo lo observo? ¿Y qué diferencias hay entre las técnicas quirúrgicas en cuanto a resultados, evacuación del hematoma? Entonces aquí empieza el desarrollo. Nuevamente hicimos una revisión exhaustiva de la literatura, metaanálisis, ensayos clínicos, menos unos también 15 a 20 artículos en promedio para traerles toda la información desde el abordaje quirúrgico. Entonces, lo primero es a quién intervenimos. Básicamente, esto está en el contexto de trauma agudo, que es cualquier hematoma mayor a 10 milímetros con efecto de masa y deterioro del Glasgow. ¿Qué pasa? Como yo no puedo monitorar todos los pacientes, en el caso de un TEC grave, se le da monitorizar la PIC, y si esta PIC es refractaria al manejo médico por encima de 20 persistentemente, pues nos obliga a llevarlo a intervención. Pero esto se da más que todo en eventos de trauma agudo, ¿cierto? Y de alta energía, ya que para los subdurales crónicos realmente podrían observarse si el paciente no tiene signos de herniación. Entonces iniciamos con este primer estudio que nos habla de todos los diferentes enfoques y el resumen de los 3 abordajes quirúrgicos que tenemos hasta la fecha, ¿cierto? Que son los mínimamente invasivos, que aquí hay 2 grupos, y la craniotomía tradicional o abierta. Entonces, los 3 conceptos son: abordajes mínimamente invasivos son el twist drill y el borehole. Esto es una craniotomía tradicional o un trépano tradicional que lo único que cambia es su tamaño, ¿cierto? Y la craniotomía formal, que vamos a ver que realmente las diferencias de estos es solo en el diámetro del trépano, realmente no es una mayor diferencia. Entonces, primero entendamos por qué es importante el subdural, porque el subdural hacia el 2030 va a ser el principal hematoma localizado en cráneo. Entonces, esto nos obliga a conocer muy bien esa patología y abordarlo de forma, de qué forma se le hace el manejo. Entonces, aquí en la mano izquierda tenemos la técnica mínimamente invasiva del twist drill. Como vemos, la técnica tiene que ver un solo trépano de pequeño tamaño, donde se trata de evacuar la mayor cantidad de hematoma posible y se le debe agregar un dren, porque como vamos a ver en la evidencia, los drenes mejoran la evacuación del hematoma. ¿Qué pasa? Puede ser 2 tipos de dren: el subdural que se ve aquí en la imagen, o el dren subperióstico, que se los voy a mostrar más adelante. Y la técnica del borehole, que consiste en doble trépano, que hacemos un trépano en el borde superior del hematoma y otro en el borde inferior, e irrigamos de superior a inferior hasta que el líquido esté claro. A este también se le puede poner su dren subperióstico o subdural, ¿cierto? Independientemente pues, de la preferencia del neurocirujano. Entonces, aquí es donde vamos a entender cuáles son las diferencias entre estas técnicas. Entonces, la craniotomía formal realmente es un trépano que sea mayor de 3 centímetros, ¿cierto? El twist drill, que sea menor de 1 centímetro, y el borehole es un punto intermedio entre 1 y 3 centímetros. Entonces, ahí es donde va a empezar estos componentes. Entonces, independientemente de la técnica, ellos recomiendan utilizar el dren subdural, ¿cierto? Algunos dicen que no, pero el apoyo en la evidencia dice que sí, aunque eso es preferencia del neurocirujano. Si él vio que evacuó gran cantidad de hematoma, se podría dejar sin subdural, ¿cierto? Y empiezan a ver que las técnicas mínimamente invasivas, principalmente el twist drill, se pueden realizar en pacientes que tienen un riesgo elevado quirúrgico o de anestesia, y se puede realizar con bloqueo, no requiere dormir al paciente de forma completa, ¿cierto? Sería una gran ventaja. ¿Qué pasa? El borehole permite un abordaje un poco más grande, por lo cual la recurrencia es menor. Entonces, ¿qué pasa? Las técnicas mínimamente invasivas tienen mayor riesgo de complicación a largo plazo, pero las de craniotomía abierta o de gran tamaño tienen menor morbimortalidad a largo plazo, y esto se debe a las recurrencias, que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo más importante? Y la evidencia número 1, primero, use un sistema cerrado de drenaje. ¿En qué consiste? Un dren subdural o un dren subperióstico, idealmente con presión negativa, para tratar de fusionar esas capas y facilitar la formación de un coágulo y evitar la reaparición del hematoma, ¿cierto? Ya que esto permite disminuir la morbimortalidad, ¿cierto? Puede ser cualquier tipo de drenaje, ¿cierto? Como ya lo habíamos visto. Entonces, el primer gran mensaje que ellos dicen es: si usted diagnostica un hematoma crónico subdural y el paciente está asintomático, que es casi siempre en el contexto de un hematoma crónico, o tiene síntomas muy vagos, se puede observar porque ese hematoma reabsorberá con el tiempo. Pero el paciente está asintomático o tiene recurrencia, ya es donde se nos complica un poco la cosa, porque en la tomografía es donde debemos ubicar qué vamos a hacer. Entonces, ellos dicen: el hematoma se ve simple. ¿Qué es un hematoma simple? No se ven membranas y no hay sangrado agudo, porque el sangrado agudo pues, puede ser un subdural crónico recurrente. Entonces, evalúa el riesgo quirúrgico. Es riesgo alto, entonces hágale un twist drill. Si es bajo riesgo a moderado, hágale un borehole, ¿cierto?
Pero en el caso que sea un hallazgo radiológico complejo, es decir, que haya un sangrado agudo con efecto de masa o haya múltiples membranas, ese paciente debe ir a craniotomía porque hay que hacerle idealmente membranectomía y extraer toda la cápsula. Bueno, la tomografía de control lo recomendado es que se realice 1 a 2 semanas después de la cirugía para ver dos componentes: uno, que también se evacuó el hematoma, y dos, si hubo recurrencia o no. En este periodo de tiempo se puede ver todavía efecto de masa del subdural, por lo cual entre más cercana a las 2 semanas sería mucho mejor. Bueno, en cuanto a las complicaciones y resultados postoperatorios, aquí es donde nos empezamos a orientar a ver qué nos sirve. Entonces, es muy importante, y vamos a hablar a lo largo de la diferencia, que realmente las diferencias no son tan estadísticamente significativas entre estas tres técnicas, pero nos debemos enfocar según la edad y el grupo de riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago una craniotomía abierta, inicialmente voy a tener un mejor control del hematoma, lo dreno mejor, por lo cual ese paciente va a estar muy bien en las etapas iniciales, pero entre más grande sea el abordaje, hay más riesgo a largo plazo. Entonces, en este artículo evalúan a corto plazo y a largo plazo. Entonces, a largo plazo, la craniotomía formal hace un 12%, el twist drill un 3% y el borehole un 3.8%. Pero ¿qué pasa? Ahí es donde empieza la evidencia a llevarnos al otro lado de la balanza, porque el riesgo de recurrencia es mucho más elevado en el twist drill comparado con la craniotomía, y hay un punto intermedio con el borehole. Y la complicación más catastrófica, la que más miedo debemos tenerle, porque nos va a cronificar ese hematoma y va a ser difícil tratarlo, es la recurrencia del hematoma. Entonces, a corto plazo nos va muy bien y a largo plazo la craniotomía nos apoya. El twist drill a corto plazo no nos da tanto apoyo y a largo plazo nos queda en duda. Pero vamos a ver que esta técnica va a ser muy útil con respecto a los otros estudios. ¿Esto a qué se debe? Que la recurrencia puede ir hasta el 33% en técnicas mínimamente invasivas, mientras que en la craniotomía formal es solo un 10 a 20%. ¿Qué pasa? Digamos que también hay otra luz, y es que las técnicas mínimamente invasivas, si se realizaron bien, así el hematoma recurra, solo un 10 a 20% de los casos va a requerir una nueva reintervención. Entonces, ahí es donde nos empezamos a enredar. Las técnicas más abiertas lesionan más la corteza, mientras que las técnicas más pequeñas generan menos lesión de corteza y menos complicaciones. Entonces, esas complicaciones quirúrgicas, principalmente las craniotomías amplias, son la lesión cortical, la lesión cerebral, hemorragias, estatus epiléptico, la ISO, las infecciones y el hematoencefalotensión, exceptuando en algunos casos como serían las convulsiones y el estado epiléptico, ya que esto se relaciona con el volumen del hematoma evacuado, y eso ahí es donde falla el twist drill, ¿cierto? Pero miremos que ahí es donde empieza a enredarse un poco el asunto, porque el borehole tiene unas complicaciones ligeramente más elevadas, pero el twist drill con la craniotomía es baja. Entonces realmente esas complicaciones, en unas mayores y en otras menores, dependen del tiempo en el que se realice el estudio y no en el seguimiento del paciente propiamente. Es decir, si yo hago un estudio a corto plazo, la craniotomía con el twist drill les va a hacer súper bien y la ir peor al borehole. Si los hago a largo plazo, el borehole tiende a ser como el más estable entre los tres y a complicarse más el twist drill por recurrencia del hematoma, mientras que la craniotomía me hace más infecciones. Entonces aquí tenemos este estudio porque ya hicimos el abordaje, pero ahora, ¿le hacemos membranectomía a los subdurales crónicos agudizados o no? Entonces ellos dicen que si se hace una membranectomía parcial, quieren evaluar el riesgo de recurrencia del hematoma. Entonces, ¿qué pasa? El borehole solo tradicional con una membranectomía adecuada, la intervención solo baja al 10%. En cambio, si yo hago inclusive una cranectomía tradicional con una membranectomía pero parcial, la recurrencia aumenta en 18 o un 23%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las membranectomías parciales no son útiles porque no estoy cortando todo ese fenómeno inflamatorio, estoy dejando un fenómeno residual que me va a perpetuar el hematoma. Entonces siempre será mejor, independientemente de la técnica, hacer una membranectomía amplia. Y acá vamos a entender qué es lo que ocurre. Entonces miramos un hematoma crónico agudizado constante, se va a hacer un abordaje, entonces levantamos la dura madre tradicional y encontramos todo ese fenómeno interno intracapsular e intradural con extensión al espacio subaracnoideo. Esto es lo que debemos buscar en cirugía. Debemos abrir esa capa y cuando se abre encontramos todas esas membranas y esas fenestras, que es lo que no permite que el hematoma se reabsorba, y es lo que poco a poco va a avanzar y hacer ese efecto de masa. ¿Cuál es la función de nosotros en cirugía? Retirar completamente esto, dejar un cerebro completamente expuesto sin la cápsula, y miremos que esta dura queda igual un poco más gruesa por esos fenómenos inflamatorios del hematoma subdural.
Bueno, en cuanto a las técnicas de irrigación, esto es lo que vamos a hablar de los dren subperióstico y del dren subgaleal, ¿cierto? O el dren subdural o el dren subperióstico, que también el dren subperióstico se llama el dren subgaleal. Entonces, inicialmente en los estudios, cuando nos empiezan a mostrar los resultados con el sifonaje, es decir, meter el dren subdural e irrigar, vemos que tiene una ventaja, al parecer es muy superior en cuanto al hematoma evacuado, la recuperación posoperatoria. Pero en cuanto al seguimiento, cuando se empiezan a reproducir estos estudios, vamos a ver que el balance cambia. Acá en este estudio nos muestran que en todo es superior hasta la mortalidad de 6 meses, pero vamos a ver que esto, conforme se empezó a reproducir, se generaron múltiples cambios. Entonces, ¿qué sí nos permitió esta técnica? Uno, drenar mejor el hematoma. Entonces, en el contexto de un trauma agudo, en el cual yo pueda drenar la mayor capacidad de un hematoma, es el mejor contexto. Pero en el caso de un hematoma subdural crónico, como vamos a ver a continuación, no da tan buen resultado porque lo que hace es lesionar más la corteza y generar más efectos irritativos. Entonces, es mucho mejor en cuanto a irrigación y a drenaje, pero a largo plazo va a tener sus peros grandes, ¿cierto? Entonces, miramos toda esta serie de estudios. Este es del VH Open de Reino Unido, y ese que tiene varias interacciones entre colombianos, norteamericanos y personas también de Inglaterra. Entonces, básicamente ellos empiezan con la evidencia y a revisar poco a poco. Entonces, la recurrencia tiende a ser mejor, ¿cierto? Ahí es donde empezamos a decir, bueno, listo, este paciente le va mejor porque drenamos más hematoma, ¿cierto? La reintervención también tiende a ser mucho menor comparada con el drenaje. Poco a poco nos vamos yendo. Lo mismo acá, la recurrencia y el drenaje versus el no drenaje. Entonces, todo siempre a favor del drenaje en la recurrencia. Entonces, bueno, sacamos más hematoma, nos va a ir mucho mejor. Pero acá es donde empiezan los peros, y es a largo plazo. Entonces, la mortalidad, miremos que una técnica mal seleccionada empieza a aumentar la mortalidad en los casos del drenaje. Entonces, ahí es donde empieza, se nos va a complicar este paciente. En los resultados funcionales, estos pacientes también tienden a tener un resultado muy similar en cuanto a esos resultados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Básicamente que el paciente, si no lo selecciono bien y no se queda hematoma subdural evacuar, el paciente va a tener peores resultados en cuanto a mortalidad y a resultado funcional. Entonces, eso hay que tenerlo muy a la hora de utilizar esta técnica. Sirve y es muy útil, sí. Pero ahí está, y miramos nuevamente, se empezaron a reproducir los estudios, complicaciones, apoya más no drenar. ¿Por qué? Estoy invadiendo la corteza, la estoy lastimando, la estoy apurreando, entonces saco un hematoma pero a expensas de lesionar el paciente. Y aquí pues en este estudio nos empiezan a hablar de las técnicas y nos las van a mostrar poco a poco. Entonces ellos dicen, entonces comparemos los drenes, porque ahí puede estar el énfasis. Entonces miremos que cuando se empiezan a comparar el subperióstico comparado con el subdural, que este es un estudio bastante grande, con 2 brazos bastante fuertes por el volumen de pacientes, la infección en el subperióstico es menor. El desplazamiento nunca se va a desplazar porque este se adosa adecuadamente con la galea y con el cráneo, entonces no genera migración, a diferencia del subdural, que sí lo tiene muy elevado. Los resultados a largo plazo, esto es muy importante, como vamos a ver a continuación, les va a mejorar el dren subperióstico, sobre todo en ancianos, porque no lesionamos tanto esa corteza, a pesar pues, de ser resultados en porcentajes similares. Y la mortalidad sí tiende a ser muy similar, ¿cierto? Esto es obviamente, sabemos que depende de la técnica y del tipo de hematoma subdural. Entonces, ¿en qué consiste la técnica de aplicar el drenaje? Hay 2 técnicas, el subdural, que lo ideal es que vaya de trépano a trépano, que normalmente lo recomiendan en la técnica del borehole, y acá solo requiere una fenestración tradicional, que es donde están las fenestras normal de la sonda. Mientras que el subperióstico se debe poner de trépano a trépano, idealmente, si es posible fijarlo y hacer las fenestras en la parte distal, ya que acá no tenemos, para garantizar evacuar el hematoma. Entonces, este lo saca mucho más rápido, junto con la técnica de irrigación, y ese permite una absorción más lenta, pero sin tantas complicaciones. Entonces ahí es donde empezamos a ver los resultados a corto y largo plazo del dren subdural versus el dren subperióstico. Entonces, miremos el Glasgow. Inicialmente le va mejor al dren subdural, claro, saqué más hematoma, el paciente me recupera más rápido, pero a largo plazo miremos que el resultado tiende a ser muy similar. Entonces, si es una técnica menos mórbida, podríamos darle un apoyo al dren subperióstico. Pero el Glasgow Outcome Scale, miren que es mejor para estos pacientes, es decir, a pesar de que se recuperan más lento, tienen un mejor resultado clínico. Lo mismo en la escala de Rankin modificada, tiende a ser muy similar, tratando de ir superior el número de pacientes al dren subperióstico. Lo mismo de la escala de Mark Wilder,
tiende a ser un poco mejor y elevarse más en el tren subperióstico. Y la mejoría neurológica en las etapas agudas, miren que es mejor para el tren subdural, pero para el tren subperióstico a largo plazo. En cuanto ya a los resultados clínicos, entre más invade el paciente, que es lo que habíamos dicho, es decir, más grande sea la craniostomía y más profunda sea la sonda, se nos va a infectar más el paciente, mientras que en el subperióstico, menos. Las convulsiones sí tienden a ser mayores en el tren subperióstico porque tardo más tiempo en evacuar el hematoma y esto todavía puede ejercer su efecto de masa, sus fenómenos irritativos, por lo cual el paciente me convulsiona más. El sangrado postoperatorio tiende a ser muy similar, aunque ligeramente más elevado para el tren subdural, obviamente porque pudo lesionar vasos sanguíneos, generó mayor trauma cortical, ¿cierto? Las complicaciones médicas tienden a ser muy similares, aunque a largo plazo las técnicas invasivas y de más tamaño se elevan un poco más. Y el déficit neurológico finalmente termina siendo muy similar, ¿cierto? Y miremos que la morbilidad quirúrgica tiende a ser muy similar, ligeramente para las técnicas mínimamente invasivas. Y la mortalidad, como hemos visto, no se modifica de forma estadísticamente significativa. Entonces, acá, ¿qué tenemos? También el efecto de masa. Una técnica que drene más, pues el efecto de masa desaparece más rápido, comparado con el tren subperióstico, que es mucho menor. Lo mismo, ¿cuál es el problema? El desplazamiento. Entre más profundo yo tenga esa sonda, más se desplaza, más lesión cortical. En cambio, en el subperióstico nunca tendremos ese problema, afortunadamente, por esa ubicación anatómica que hacemos. Entonces, el tren subperióstico es una opción principalmente en los subdurales crónicos, donde yo busco una recuperación más lenta del paciente, más estacionaria y no quiero invadirlo tanto por sus comorbilidades. En cambio, el tren subdural me sirve para los casos más agudos, donde yo requiero evacuar un hematoma mucho más rápido para mejorar el efecto de masa. Bueno, aquí hacen una comparación, si hacer uno o dos drenes, un abordaje uno bilateral, realmente no hay diferencia, se puede utilizar un solo dren o dos, eso es independientemente pues de los resultados. Ahora, y la última técnica, que es la que está adquiriendo mayor fuerza a corto y a largo plazo, son las técnicas endoscópicas. Entonces, la técnica endoscópica se empezó a evaluar básicamente por este grupo, ¿cierto? Que ellos lo que buscaban eran evaluar esa morbilidad, esa mortalidad, que tanto se modificaba con endoscopia. Y ellos empezaron a ver que el primer mes era del 0%. Obviamente, hicieron un seguimiento más amplio y tampoco encontraron recurrencia de los hematomas en los siguientes 2 a 26 meses después de la cirugía. Entonces, ahí es donde empieza la luz de este procedimiento, es decir, que es altamente efectivo para evacuar los hematomas subdurales y prevenir su resangrado. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Básicamente se ubica el paciente y se le hace un trépano, puede ser cualquiera de los tres tradicionales que hemos hablado, pero debe ser en el borde inferior del hematoma subdural, lo más basal posible del hematoma. Y ahí vamos a ingresar el endoscopio y empezar la fenestración. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este abordaje? Cogemos el paciente, le hacemos un trépano pequeño, como se ve aquí en la imagen, evacuamos todo el hematoma local para poder ingresar el endoscopio, ¿cierto? Obviamente cauterizando lo que es sangre y empezar la disección. Entonces, ¿en qué consiste? Ir sacando poco a poco los coágulos y buscar estos vasos, puentes, que son los que sangran. En algunos casos podemos detectar sangrado arterial, por lo cual se extrae o se debe cauterizar esas arterias sangrantes. Se continúa avanzando hasta tener un espacio completamente limpio, y con el espacio limpio empezar a buscar estas pequeñas venas puente, que son lo que hay que coagular, o los vasos arteriales, que también se pueden ver de esta forma, y después tratar de hacer un adosamiento de esto, que consiste en los sistemas de drenaje con presión negativa, ¿cierto? Entonces ahí empezó la revisión. Bueno, ¿realmente la endoscopia sirve o no sirve? Y empezó toda la revisión de los departamentos de diferentes partes del mundo. Entonces, este primer estudio, después de revisar toda la evidencia, nos dice, sí, hay muy buenas técnicas, todas sirven, pero a pesar de todo eso, no hay una terapia estándar hasta la fecha, es decir, hasta el día de hoy no hay un abordaje único que nos permita manejar ese paciente. Entonces, ¿qué recomiendan? Use la técnica que más sea agradable para usted, pero siempre tenga en cuenta que hacer membranectomía si es un subdural crónico y obviamente poner un sistema cerrado de drenaje para el adosamiento de las membranas. Se revisó nuevamente la información en Brasil. En Brasil les gustan las técnicas del borehole, 1 y 2 trépanos. No se usa tanto la craniotomía tradicional y el twist drill, posiblemente porque no haya tanta recurrencia y no sean hematomas tan complicados, ya que esta técnica está en un punto intermedio entre estas dos. Entonces nos permite evacuar bien el hematoma, adosar bien esas membranas y evitar la recurrencia, ¿cierto? Bueno, acá nuevamente otro estudio. ¿Lo irrigamos o no lo irrigamos, cierto? Por medio de twist drill. Entonces ellos dicen
que básicamente en los pacientes ancianos evite la irrigación, porque eso lesiona mucho la corteza. Pero si tiene un hematoma agudo, que gran efecto de masa, sobre todo en un paciente joven, irríguelo, puede ser la primera opción para darle ese manejo. Es mucho mejor para estos pacientes. Este otro metaanálisis también es una evidencia bastante sólida, bastante estructurada. Miren de dónde sacan toda la información, de Medline, Embase, Cochrane, y sacan todos los ensayos clínicos aleatorizados y cuasi aleatorizados. Y ellos vuelven a los conceptos tradicionales. Básicamente solo tenemos dos técnicas, que son el twist reel y el burr hole. ¿Qué pasa? Ahí es donde se empieza a revisar y decir los resultados son muy heterogéneos con las diferentes técnicas, por lo cual hablar de una sola como abordaje inicial es muy difícil. Y a pesar de todo eso, se sigue hablando de la irrigación, sobre todo en los hematomas agudos con efecto de masa. Sáquelo, drénelo mucho mejor. Eso es lo que apoya la irrigación. Entonces, pero siempre hacen la salvedad de tener el riesgo anestésico en estos pacientes. Pero siempre hacen énfasis, hacen falta más estudios mejor estandarizados y no tan heterogéneos que permitan abordar estos componentes. Este es otro estudio que nos empieza a hablar de las técnicas endoscópicas y si se realiza membranectomía o no. Y estandarizaron, sobre todo en el hospital de Nigeria, este estudio. Entonces ellos dicen, cogieron un grupo de pacientes de Nigeria y lo reevaluaron. Y haciendo resumen de la evidencia con todo lo que encontraron, ellos dijeron que se desarrolla esta técnica que consiste en siempre hacer membranectomía interna y externa, es decir, de ambas membranas, ¿cierto? Y generar la adhesión de esas dos capas, que es la dura y la aracnoides, que quedan sanas. Y esto es lo que va a permitir que se evite la recurrencia del hematoma con respecto a esos resangrados, a esos eventos agudos. Entonces es muy importante tener esta técnica, que es lo que desarrollan con base en la evidencia actualmente. Entonces ellos concluyen, ¿cierto?, que siempre abrir las membranas mejora la recurrencia, evita que el paciente se complique, pero que aún así faltan pues estudios para realizarse. Y ya para terminar, este es el estudio de endoscopia que trata de estandarizar el paciente y hablar de qué medidas utilizar. Ellos usan una craneotomía un poco más amplia y lo usan para los hematomas subdurales agudos o crónicos agudizados, ¿cierto? Y ellos empiezan a hablar que en los pacientes ancianos permite mejor evacuar el hematoma de forma más controlada y evitar esas complicaciones, pero que a pesar de todo eso siempre es muy importante seleccionar muy bien el paciente, porque si se hace una buena técnica, no hay resangrado, se remueve el hematoma en mayor cantidad, ¿cierto? Y la endoscopia pues permite controlar inclusive dónde ubicamos la sonda. Entonces eso es la importancia de la cirugía endoscópica, que es la luz para evitar esas complicaciones entre esos abordajes mínimamente invasivos que no vemos y esas craneotomías amplias que podemos ver todo, pero el paciente se nos va a complicar por las infecciones, ¿cierto? Entonces ya para concluir, sabemos que hay 4 eventos fisiopatológicos en los subdurales, principalmente los crónicos agudizados, que es un detonante más los 3 eventos fisiopatológicos que hablamos. Las técnicas de primera línea deben intentar ser las mínimamente invasivas porque son las que permiten mejor evacuar el hematoma, no hay tantas complicaciones a largo plazo y el paciente tiene resultados muy similares. La craneotomía con o sin endoscopia para casos complejos, sabemos que es si detectamos básicamente membranas, que hasta la fecha no hay un procedimiento estándar, pero que la endoscopia apunta a ser el manejo a largo plazo con todo lo que hemos visto. Y ya con eso finalizamos. Muchas gracias.